En petróleo, David Enríquez, quien es socio de Goodrich, Riquelme y Asociados. ¿Qué tal, David? Muy buenas tardes. Pues, ¿qué expectativas tienes para este encuentro entre productores de petróleo a finales de mes? Sí, como hemos visto, la verdad es que es difícil que la conclusión sea distinta a lo que ha venido ocurriendo en los últimos meses en reuniones parecidas. Esta no es la primera vez que ocurre una reunión de este tipo entre OPEP y miembros y actores independientes. Decía Einstein que para poder obtener un resultado distinto no puede seguir haciendo más de lo mismo, ¿no? Y acá ahora veremos un poco más de lo mismo, y me parece que el tema de fondo es que por más que haya, digamos, anuncios diplomáticos, acercamientos económicos, etcétera, lo que está ocurriendo es que la estrategia diseñada por Arabia Saudita y los países del Golfo todavía no llega a su culmen en cuanto a esta, digamos, limpieza del mercado que estructuró Arabia Saudita. Entonces, mientras eso no llegue a su fin, yo dudo que vaya a haber algún acuerdo entre OPEP y productores independientes. David, el precio del crudo pues se ha desinflado en los últimos días. ¿Qué motivo explica esta caída? Bueno, me parece que hay varios de ellos. Uno, me parece natural, son los signos de la economía a nivel global. Sin embargo, no necesariamente seguiremos viendo caídas pronunciadas. A mí me parece que habrá un momento, como sabes, el nivel de reducción de CAPEX de las IOCs y de las principales independientes en los últimos 2 años tiene una acumulación de aproximadamente 40% en comparación al nivel de inversión productiva que llevaban anteriormente a esos 2 años, y eso se verá reflejado en algún momento en inventarios, ¿no? Entonces, si bien podemos ver este proceso de modo errático, llegará un momento en el que muy probablemente se estabilice y empiece a subir de manera marginal. Y finalmente, pues, ¿cómo ves todo lo que tiene que ver con consolidación en el sector? ¿Veremos un aumento en las fusiones y adquisiciones petroleras? Y, bueno, ¿en qué estado se encuentra México al respecto? Yo creo que, como todos sabemos, ha sido uno de los principales años en M&A, y en M&A el sector petrolero ha sido muy significativo, tanto en operaciones, en transacciones muy simbólicas o muy ejemplificativas entre operadores petroleros. Fue el caso, como todos sabemos, de Shell con el BG Group, y en empresas de servicios petroleros también de manera muy importante, por ejemplo, entre Schlumberger con Cameron, entre otros varios que están ocurriendo no solamente en upstream, sino también en midstream. Podemos ver otras varias en materia de ductos de gas, de oleoductos, etcétera. Me parece que esta tendencia de M&A ha llegado a un nivel alto. Yo no sé si vaya a aumentar, pero claramente es uno de los momentos más importantes de M&A en la historia reciente de la industria, tanto de operación petrolera como de servicios petroleros. No sabemos si podrá aumentar, pero sí, sin duda, se consolidará como uno de los años más importantes en materia de M&A petrolero. Bien, David, también me gustaría preguntarte sobre el anuncio que tuvimos ayer de una serie de descubrimientos por parte de Pemex. ¿Qué tan importantes son estos yacimientos? Me parece que fue más bien un impulso mediático, algo que ya conocíamos. En los reportes trimestrales de Pemex ya se había dado noticia justamente de estos descubrimientos, y de alguno de ellos incluso un poco antes de este reporte trimestral. O sea, en realidad creo que la estrategia mediática de Pemex, como ya ha venido ocurriendo en el contexto de otras rondas, es darle, digamos, una especie de recordatorio al mercado de lo que hay en el portafolio de desarrollo de campos de Pemex en manera reciente, pero en realidad no es una noticia, es simplemente la confirmación de algo que ya los mercados conocían, y me parece que no ha generado mayor expectativa entre los operadores petroleros relevantes. Es como confirmar una nota importante. Lo que creo que es más importante son lo que está ocurriendo con Trion. Si bien es un campo interesante, me parece que el mensaje que están tratando de dar los principales operadores petroleros es que el corazón del proyecto de operación petrolera son los convenios de operación conjunta, y en la propuesta que hizo Pemex a CNR y a CNH de su modelo de operación conjunta, la verdad es que no sigue los estándares del mercado. Si bien tomaron como modelo de industria el de AIPN, el tipo de variaciones que hicieron del modelo hace que,
para operadores de primer nivel no sea la manera de hacer negocios, puesto que el nivel de control que busca Pemex, aún siendo no operador, es bastante significativo, lo cual hace que se distorsione el arreglo de mercado, que básicamente es Pemex aporta su asignación a ser migrada, y el trade-off que hay a cambio de eso es, por una parte, un interés participante, en este caso de 45%, más un carry de una cantidad significativa. Pero lo que hizo Pemex es no, digamos, entender que ese era el trade-off de la industria. Eso te pagan por la asignación migrada, pero el resto de las reglas del juego entre los operadores y los no operadores en el contexto del comité operativo se debe de mantener. Esa regla de mercado la cambió Pemex en su modelo, y creo que el mercado lo va a castigar con una mucho menor participación, y en todo caso con ofertas menores a las que podríamos esperar si todo estuviera en el contexto de la industria. Bien, pues muchas gracias por este análisis, David Enríquez, experto en petróleo y socio de Goodrich, Riquelme y Asociados. En más información, el Banco de México presentó su reporte